Libro de Ezequiel. Traducción, lenguaje actual. Capítulo 1. Mi nombre es Ezequiel, hijo de Busí, y soy sacerdote. Fui llevado prisionero a Babilonia, junto con el rey Joaquín y muchos otros israelitas. 5 años después, Dios me habló y me hizo sentir su poder y me permitió ver algunas cosas que iban a suceder. Estaba yo junto al río Quebar. Era el día 5 del mes de Tamuz del año 30. Ese día pude ver que el cielo se abría y que se aproximaba una gran tormenta. Un fuerte viento soplaba desde el norte y trajo una nube muy grande y brillante. De la nube salían relámpagos en todas direcciones, y de en medio de la nube salía un fuego que brillaba como metal pulido. Luego salieron 4 seres muy extraños. Sus piernas eran rectas, sus pies parecían pezuñas de toro, y brillaban como el bronce pulido. Cada uno tenía 4 alas, y en sus 4 costados, debajo de las alas, tenían brazos y manos humanas. Extendían 2 de sus alas para tocarse entre sí, y con las otras 2 alas se cubrían el cuerpo. Los seres tenían también 4 caras. Vistas de frente, tenían apariencia humana. Vistas del lado derecho, parecían caras de león. Por el lado izquierdo, parecían caras de toro. Y por atrás, caras de águila. Como el Espíritu de Dios los hacía avanzar, se movían de un lado a otro con la rapidez del relámpago, pero siempre hacia adelante, nunca se volvían para mirar hacia atrás. Estos seres brillaban como carbones encendidos, parecían como si en medio de ellos hubieran torchas moviéndose de un lado a otro, como si de un fuego muy brillante salieran rayos de luz. Mientras yo los miraba, vi que en el suelo había una rueda junto a cada uno de ellos. Las 4 ruedas eran iguales y brillaban como las piedras preciosas. Todas ellas estaban entrelazadas, como si formara una estrella. Eso les permitía girar en cualquier dirección, sin tener que volver atrás. Pude ver también que los aros de las 4 ruedas tenían ojos alrededor. Eso me llenó de miedo. Y como el Espíritu de Dios estaba en los seres y en las ruedas, los hacía avanzar en la dirección que quería, hacia adelante, hacia arriba o hacia atrás. Por encima de las cabezas de esos seres había algo muy brillante, parecido a una cúpula de cristal. Debajo de esa cúpula, los seres se movían y extendían totalmente 2 de sus alas para tocarse entre sí, lo que causaba un ruido muy fuerte, semejante a un mar embravecido, y cuando se detenían, cerraban sus alas. Mientras tanto, con sus otras 2 alas se cubrían el cuerpo. Entonces podía oírse por encima de la cúpula un fuerte ruido, como si allí estuviera acampando un gran ejército. Era como oír la voz del Dios Todopoderoso. Sobre la cúpula de cristal había una piedra preciosa que tenía la forma de un trono. Sobre ese trono podía verse la figura de un ser humano. De la cintura para arriba era como el metal derretido. De la cintura para abajo brillaba como el fuego. Era como ver el arco iris después de un día lluvioso. Entonces me di cuenta que estaba contemplando a Dios en todo su esplendor, y me arrodillé hasta tocar el suelo con la frente, en actitud de adoración. Entonces escuché una voz que me hablaba. Capítulo 2. Era la voz de Dios, y oí que me decía: Ezequiel, hombre mortal, levántate, que quiero hablar contigo. En ese momento sentí que algo dentro de mí me hacía levantarme y pude oír que Dios me daba este encargo. Tú,
Ezequiel, llevarás de mi parte un mensaje a los israelitas. Son un pueblo muy desobediente. Se parecen a las naciones que no confían en mí. Tanto sus antepasados como ellos y sus hijos son muy rebeldes, necios e incorregibles. Hasta el día de hoy son así. Voy a enviarte a ellos para que les digas lo que yo quiero que hagan. Es muy posible que no te hagan caso, pues son muy rebeldes. Pero no te preocupes. Lo importante es que se den cuenta que no les ha faltado quien les hable de mi parte. Y aunque te parezca que estás rodeado de espinas o en medio de alacranes, tú no les tengas miedo, ni te espantes por lo que te digan, ni por la cara que te pongan. Ellos son muy rebeldes, pero tú no seas como ellos. Al contrario, obedece siempre todo lo que yo te ordene. Para empezar, abre la boca y come lo que te voy a dar. Entonces vi una mano que tenía un librito. Esa mano se extendió hacia donde yo estaba y comenzó a abrir ese librito delante de mis ojos. Y pude ver que el libro contenía mensajes de luto, de dolor y de tristeza. Capítulo 3. Entonces Dios me dijo, Ezequiel, cómete este libro y llena tu estómago con él. Yo tomé el libro y me lo comí, y su sabor era tan dulce como la miel. Después Dios me dijo, quiero que lleves un mensaje al pueblo de Israel. No te estoy enviando a países donde se hablan idiomas desconocidos para ti, pero si lo hiciera, la gente de esos países te haría caso. En cambio, los israelitas, a pesar de que hablan tu idioma, son tan necios y rebeldes que te van a ignorar, como me han ignorado a mí. Sin embargo, yo haré que seas tan terco como ellos, y mientras menos caso te hagan, más insistirás tú en que te escuchen. Te haré más duro que los diamantes y las piedras, así que no te espantes ni les tengas miedo, pues por más rebeldes que sean. Dios también me dijo, apréndete de memoria todo lo que voy a decirte y repítelo al pie de la letra. Ve al lugar donde está prisionera la gente de tu pueblo y dales este mensaje de mi parte. Si te hacen caso, bien, y si no te hacen caso, también. Cuando el esplendor de Dios comenzó a retirarse de donde estaba, escuché detrás de mí un ruido muy fuerte, parecido al de un terremoto. Ese ruido lo hacían aquellos seres extraños. Lo hacían sus alas al tocarse unas con otras, y también las ruedas que estaban a su lado. Y pude oír que alguien decía con fuerte voz, bendito sea en su templo nuestro gran Dios. Entonces algo dentro de mí me hizo levantarme y me sacó de allí. Era como si Dios me hubiera tomado fuertemente de la mano. Yo estaba muy molesto y enojado. De pronto me vi en Tel Aviv, que está a orilla del río Quebar. En esa ciudad estaban los israelitas que habían sido sacados de su país, y allí me quedé entre ellos 7 días, sin saber qué hacer ni qué decir. Dios pone a Ezequiel como vigilante. Pasados los 7 días, Dios me dijo, Ezequiel, tu tarea será mantenerte siempre vigilante y decirle a los israelitas que están en grave peligro. Tan pronto como yo te diga algo, tú deberás decírselo a ellos. Si yo le anuncio a alguien que va a morir por causa de su mala conducta y tú no se lo adviertes, esa persona morirá por causa de su pecado, pero el culpable de su muerte serás tú. En cambio, si tú le adviertes que debe apartarse del mal y no te hace caso, esa persona morirá por causa de su pecado, pero tú no serás culpable de nada.
Puede ser que una persona buena deje de hacer el bien y haga lo malo. Si yo la pongo en peligro de muerte y tú no se lo adviertes, morirá por causa de su pecado, y no tomaré en cuenta lo bueno que haya hecho antes. Pero el culpable de su muerte serás tú. En cambio, si le adviertes y deja de pecar, seguirá con vida, y tú quedarás libre de culpa. Ezequiel se queda mudo. Mientras yo estaba allí, Dios me hizo sentir su poder y me dio esta orden: levántate y ve al valle. Allí te diré lo que tienes que hacer. Así lo hice, y cuando llegué al valle, vi de nuevo a Dios en todo su esplendor, como lo había contemplado a orillas del río Quebar. Yo me arrodillé para adorarlo, pero algo en mí me hizo levantarme. Entonces Dios me dijo: ve a tu casa y quédate allí encerrado. Debes saber que te van a atar y no podrás caminar libremente entre la gente. Como los israelitas son muy rebeldes, voy a hacer que te quedes mudo. La lengua se te pegará al paladar y no podrás reprenderlos. Volverás a hablar cuando yo lo decida, y entonces les darás mi mensaje. Unos te harán caso y otros no. Pues bien, el que quiera oír, que oiga, y el que no quiera oír, que no lo haga. Capítulo 4. La destrucción de Jerusalén. Ezequiel toma un molde de barro fresco y dibuja en él la ciudad de Jerusalén. Dibuja también un ejército a su alrededor, dispuesto a conquistarla con escaleras y máquinas para derribar murallas. Dibuja además una rampa para que los soldados puedan subir a la muralla. Después de eso, coloca una lámina de hierro entre la ciudad y tú, como si la lámina fuera una muralla, y haz como si estuvieran por atacarla. Esto será una señal para los israelitas. Luego te acostarás sobre tu lado izquierdo para representar el castigo que la gente de Israel va a recibir por sus pecados. Quédate así durante 390 días, que son los 390 años que ellos pecaron. Pasado este tiempo, te acostarás sobre tu lado derecho para representar el castigo que va a recibir la gente de Judá. Te quedarás así durante 40 días, que son los 40 años que ellos pecaron. Yo te ataré con cuerdas para que no puedas moverte ni a un lado ni a otro, hasta que se complete todo este tiempo de sufrimiento. Cuando cumplas con esto, te volverás hacia Jerusalén y extenderás la mano, como amenazando a la ciudad, y le advertirás a todos que ella será destruida. Durante los 390 días que estarás acostado sobre tu lado izquierdo, comerás de la siguiente manera. En un recipiente mezclarás trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y avena para hacer una masa. Encenderás un fuego con estiércol humano en vez de leña, y delante de todos prepararás un pan con la masa. Todos los días a la misma hora comerás un cuarto de kilo de ese pan y beberás medio litro de agua. Para terminar, Dios me dijo: cuando yo disperse a los israelitas por todo el mundo, esta es la clase de comida contaminada que tendrán que comer. Yo protesté y le dije: Dios mío, nunca he comido nada contaminado, pues tú me rechazarías. Nunca he comido la carne de los animales impuros que nos has prohibido comer, ni siquiera cuando era niño lo hice. Pero Dios me contestó: está bien, en vez de encender el fuego con estiércol humano, usa estiércol de vaca. Pronto verás que habrá muy poca comida en Jerusalén. Tú y los demás tendrán que conformarse con solo un poco de pan
y un poco de agua. Aún así, comerán y beberán, esto con mucho miedo y angustia, pues les angustiará ver cómo se les acaba el pan y el agua. Les llenará de espanto ver a sus hermanos morirse poco a poco, y esto les pasará por causa de sus pecados. Capítulo 5. Luego Dios me dijo: Ezequiel, hombre mortal, toma una navaja afilada y córtate el pelo de la cabeza y de la barba. Toma luego una balanza y pesa el pelo en 3 partes iguales. Cuando Jerusalén haya sido conquistada, irás al centro de la ciudad y quemarás allí una 1/3 parte del pelo. Otra 1/3 parte la cortarás con una espada y la esparcirás alrededor de la ciudad, y la 1/3 parte restante la arrojarás al viento, para que el pelo se esparza por todos lados. Por mi parte, yo los perseguiré para destruirlos. Un poco de ese pelo lo atarás al borde de tu capa, y otro poco lo quemarás en el fuego. Esta será la señal de que todo el pueblo de Israel será quemado. Puedes estar seguro de que cumpliré mi palabra. Yo hice que Jerusalén fuera el centro de todas las naciones. Yo la hice el lugar más importante de la tierra. Pero Jerusalén fue más rebelde que las naciones y los pueblos vecinos. No se comportó como las otras naciones, sino que fue peor que ellas, pues me desobedeció mis leyes y mis mandamientos. Puesto que Jerusalén se ha portado así, yo declaro que me pondré en contra suya. Yo soy el Dios de Israel. La castigaré por su horrible maldad. La castigaré delante todas las naciones, como nunca antes lo hice, ni lo volveré a hacer. Cuando yo declare culpables a sus habitantes, tendrán tanta hambre que los padres se comerán a sus hijos, y los hijos se comerán a sus padres. A los que logren escapar con vida, los dispersaré por todo el mundo. Juro que acabaré con todos los habitantes de Jerusalén, no les tendré compasión. Yo soy el Dios de Israel. Puesto que no respetaron mi templo, sino que adoraron a sus ídolos odiosos y siguieron con su maldad, la 1/3 parte de ellos morirá de hambre y de enfermedad. Caerán muertos en las calles de la ciudad, en los alrededores. Otra 1/3 parte morirá atravesada por la espada, y la 1/3 parte restante la dispersaré por todo el mundo, aunque no dejaré de perseguirlos para destruirlos. Yo los castigaré con furia, y cuando mi enojo se haya calmado, reconocerán que yo, el Dios de Israel, soy un Dios muy celoso, que cumple su palabra. Cuando haya descargado mi furia contra Jerusalén, la dejaré completamente destruida. Al verla, todos los pueblos vecinos se burlarán de ella, y aunque la insultarán y la ofenderán, también se espantarán al ver el castigo tan duro que le mandé, y aprenderán la lección. Yo, el Dios de Israel, cumpliré mi palabra. No les enviaré comida, así que morirán de hambre. Mandaré animales salvajes para que devoren a sus hijos. La guerra y las enfermedades acabarán con los habitantes de Jerusalén. Yo, el Dios de Israel, cumpliré mi palabra. Capítulo 6. Dios me dijo: Ezequiel, hombre mortal, dirige la mirada hacia las montañas de Israel y dales de mi parte el siguiente mensaje a los que van a adorar allí. Ustedes, que adoran a dioses falsos en las montañas de Israel, presten atención a mi mensaje. Voy a destruirlos a todos, junto con los pequeños templos donde adoran a esos dioses. Haré pedazos los altares y los hornillos donde queman incienso. Cualquiera que se acerque a uno de esos ídolos malolientes
caerá muerto allí mismo, y alrededor de su altar dispersaré sus huesos. Destruiré por completo las ciudades, destruiré todo lo que los israelitas han construido, y cuando vean caer muerta a tanta gente, reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Sin embargo, yo dejaré con vida a algunos israelitas, los cuales serán llevados prisioneros a otras naciones de la tierra. Cuando estén allá, se acordarán de mí y del castigo que les di por engañarme y adorar a los ídolos. Entonces se darán cuenta de lo mal que se portaron, y se les revolverá el estómago al acordarse de sus actos repugnantes. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel y que siempre hablé en serio. Después, el Dios de Israel me dio esta orden: búrlate de los israelitas, felicitándolos por su repugnante maldad. Apláudeles con todas tus fuerzas. Recuérdales que gracias a ellos la guerra, el hambre y las enfermedades acabarán con todo el pueblo. Los que estén lejos morirán por causa de las enfermedades, los que estén cerca morirán en la guerra, y los que aún vivan se morirán de hambre, pues descargaré mi enojo contra ellos. Los cuerpos de sus muertos quedarán tirados junto a sus ídolos malolientes. Habrá muertos por todas partes, alrededor de los altares, en las colinas y montañas, y aún debajo de cualquier árbol. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Mi castigo contra ellos será muy duro, de norte a sur, y desde Riblá hasta el desierto. Todo el país quedará en ruinas. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Capítulo 7. El fin está cerca. Dios me dijo lo siguiente: Ezequiel, dile a los israelitas que el Dios de Israel les envía esta advertencia. El fin está cerca, les llegó la hora a ustedes y a toda la tierra. Voy a llamarlos a cuentas. Descargaré mi enojo sobre ustedes y no les tendré ninguna compasión. Voy a castigarlos. Voy a hacerlos sufrir las consecuencias de todos sus actos repugnantes. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Les aseguro que ya llegó su fin. Desgracia tras desgracia caerá sobre ustedes. Les ha llegado la hora a los que viven en este país. Ha llegado el día de espanto. Se acabó la fiesta en las montañas. No quedaré satisfecho hasta haber calmado mi enojo contra ustedes. Voy a llamarlos a cuentas. Voy a castigarlos. Voy a hacerlos sufrir las consecuencias de todos sus actos repugnantes. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel y que también sé castigar. Ha llegado el día, ha llegado la hora. Por todas partes se ve orgullo y maldad. Crece la violencia y brota la maldad, pero de ustedes no quedará nada, ni grandes ciudades, ni grandes riquezas. Ha llegado la hora, ha llegado el día. Se acabó la alegría de los que compran y los que venden. Voy a castigar a estas multitudes. Aunque los comerciantes queden con vida, no podrán recuperar sus mercancías. Ya he anunciado lo que haré con esta gran ciudad, y nada hará que cambie de opinión. Nadie quedará con vida. Voy a castigar esta gran ciudad, y aunque sus habitantes toquen la trompeta, nadie saldrá a la batalla. Los que se queden fuera de la ciudad morirán en el combate. Los que se queden adentro morirán de hambre y de enfermedad. Y los que quieran escapar a las montañas también morirán por causa de sus pecados, aunque traten de huir como palomas espantadas. A todos les temblarán las rodillas y no tendrán fuerza en los brazos. Se vestirán de luto y se llenarán de terror. Irán con la cara avergonzada y con la cabeza rapada. Tirarán a la calle su oro y su plata, como si fueran basura.
Ese día descargaré mi ira, y nada podrá salvarlos, ni siquiera su oro y su plata, pues fueron la causa de sus pecados. Todas esas riquezas no podrán quitarles el hambre ni llenarles el estómago. Tan orgullosos estaban de sus valiosas joyas que con ellas hicieron imágenes de sus ídolos. Pero yo haré que esas joyas les den asco. Cuando yo abandone este país, vendrán ladrones extranjeros y se robarán esas riquezas. Vendrán los peores criminales y entrarán en mi templo, llevándose mis tesoros y dejando el lugar inservible. Por toda la ciudad hay violencia, por todo el país se mata a la gente. Ezequiel, prepara las cadenas para arrastrar los cadáveres, pues voy a traer naciones malvadas para que los echen de sus casas. Esas naciones no respetarán los templos, así que ya no tendrán nada de qué sentirse orgullosos. Entonces se llenarán de angustia y querrán tener paz, pero ya no habrá paz. Vendrá desgracia tras desgracia, solo habrá malas noticias. No habrá profetas que les hablen de mi parte, ni sacerdotes que puedan enseñarles, ni gente capaz de dirigirlos. El rey estará de luto, el gobernante estará deprimido, y todo el pueblo estará aterrado. Los trataré tal y como ellos trataron a los demás. Los juzgaré tal y como ellos juzgaron a otros. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Capítulo 8. Dios acusa a Jerusalén. El día 5 del mes de Elul, los jefes de Judá fueron a verme a mi casa. Para entonces ya teníamos 6 años viviendo como prisioneros en Babilonia. De pronto, mientras ellos estaban sentados frente a mí, el Dios de Israel me hizo sentir su poder y me permitió ver la figura de algo que parecía un ser humano. De la cintura para abajo parecía fuego, de la cintura para arriba brillaba como el bronce pulido. Esa figura extendió lo que parecía ser una mano y me agarró por el pelo. Entonces una fuerza dentro de mí me levantó por los aires y me llevó a Jerusalén. Una vez allí, me dejó a la entrada del portón interior, que da al norte. Allí habían colocado un ídolo, pero también estaba el Dios de Israel en todo su esplendor, tal y como antes lo había visto en el valle. Al ver Dios aquel ídolo, se puso celoso y se enojó. Luego Dios me dijo que mirara hacia el norte, y cuando lo hice, vi que en el portón del altar, junto a la entrada, estaba aquel ídolo. Entonces Dios me dijo, fíjate en las acciones tan repugnantes que cometen los israelitas. Eso hace que yo me aleje de mi templo, pero todavía vas a ver cosas peores. Dios me llevó luego a la entrada del patio del templo y vi en la pared un agujero. Dios me dijo, haz más grande ese agujero. Y así lo hice. Encontré una entrada. Entonces Dios me dijo, entra y verás las acciones tan repugnantes que allí se cometen. En cuanto entré, pude ver toda clase de reptiles y de animales asquerosos pintados sobre la pared. También estaban pintados todos los repugnantes ídolos de los israelitas. Pude ver también que los 70 jefes de los israelitas estaban adorando a esos ídolos. Entre los jefes estaba Hazanías, hijo de Safán. El olor a incienso era muy fuerte, pues cada uno de los jefes tenía un incensario en la mano. Entonces Dios me dijo, mira a los jefes de Israel. Allí los tienes, cada uno adorando en secreto a su propio ídolo. Ellos creen que he abandonado el país y por eso piensan que no los veo. Pero esto no es todo.
todavía vas a ver cosas peores. De allí me llevó a la entrada norte de su templo. Allí vi sentadas unas mujeres que lloraban por el dios Tamuz. Entonces Dios me dijo, ¿ves esto? Pues todavía vas a ver cosas peores. Luego Dios me llevó al patio que está adentro del templo, y vi que entre el patio y el altar había unos 25 hombres. Estaban de espaldas al lugar santo y mirando hacia el este, arrodillados. Tocaban el suelo con la cara y adoraban al sol. Entonces Dios me dijo, ¿ya viste, Ezequiel? Parece que el pueblo de Judá no se conforma con cometer tantos actos repugnantes aquí en el templo. También ha llenado de violencia a todo el país. Todo el tiempo me están haciendo enojar, y para colmo me obligan a oler los ramos malolientes con que adoran a su ídolo. Estoy tan enojado que voy a castigarlos sin ninguna compasión. A gritos me pedirán que los perdone, pero no les haré caso. Capítulo 9. Dios castiga a Jerusalén. Entonces escuché que Dios gritaba con fuerza: Ustedes, los que tienen que castigar a Jerusalén, tomen sus armas destructoras y vengan a destruirla. Por la entrada norte del templo llegaron 6 hombres. Los vi llegar con sus armas y pararse junto al altar de bronce. Entre ellos había un hombre con ropa de lino. Por los utensilios que llevaba en la cintura se veía que era un escritor. En ese momento el gran esplendor de Dios, que hasta entonces había estado sobre los seres de apariencia extraña, se elevó de allí y fue a detenerse a la entrada del templo. Dios llamó al escritor y le dio la siguiente orden: Ve a recorrer la ciudad de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que realmente estén tristes por las acciones tan repugnantes que se cometen en esta ciudad. A los otros hombres les ordenó: Ustedes sigan al escritor y maten sin ninguna compasión a cualquiera que no tenga la marca en la frente. No se fijen en la edad ni en el sexo. Comiencen aquí en el templo y llenen sus patios de cadáveres. No importa que quede sucio y no sirva más para el culto. Aquellos hombres lo hicieron así y comenzaron a matar gente por toda la ciudad. Primero mataron a los jefes de los israelitas que estaban frente al templo. Mientras mataban a la gente, yo me quedé solo. Entonces me arrodillé hasta tocar el suelo con mi frente y grité: ¡Ay, Dios nuestro! Tan enojado estás contra Jerusalén que vas a acabar con los israelitas que aún quedan vivos. Y Dios me respondió: La gente de Israel y de Judá ha pecado mucho. Ellos creen que yo los he abandonado y que por eso no me fijo en lo que hacen. Han manchado todo el país con la sangre de sus crímenes. Han llenado toda la ciudad con sus injusticias. Por eso voy a llamarlos a cuentas. Voy a castigarlos sin ninguna compasión. Después de todo esto, el escritor volvió y le informó a Dios: Ya he cumplido tus órdenes. Capítulo 10. Dios abandona el templo. De pronto vi que arriba de la cúpula que estaba sobre los 4 seres con apariencia extraña, había algo que parecía un trono. Era tan azul que parecía estar hecho de zafiro. En ese momento, Dios le ordenó al escritor: Métete entre las ruedas que están debajo de los 4 seres. Toma un puñado de los carbones encendidos que hay allí y espárcelos por toda la ciudad. Aquel hombre obedeció y se metió entre las ruedas, pero se quedó junto a una de ellas. Entonces, debajo de las alas de los 4 seres, apareció algo semejante a una mano. Uno de los seres extendió la mano hacia el fuego y tomó alguno de los carbones y se los dio al escritor.
Cuando esto sucedió, los cuatro seres todavía estaban en la parte sur del templo. Una nube cubría el patio interior, y el gran resplandor de Dios, que estaba por encima de los seres, se elevó y fue a detenerse a la entrada del templo. En ese momento la nube llenó el templo, y todo el patio se iluminó con el resplandor. Era tanto el ruido de los cuatro seres que hacían con sus alas que podía oírse hasta el patio de afuera. Parecía como si Dios mismo estuviera hablando. Al lado de los cuatro seres vi cuatro ruedas, una junto a cada uno de ellos. Las ruedas eran todas iguales y brillaban como si fueran piedras preciosas. Estaban puestas en forma de estrella y parecían estar encajadas una dentro de la otra. Podían girar en cualquier dirección sin tener que darse vuelta. Esto permitía que los seres siempre pudieran avanzar de frente. Los seres tenían ojos en todo el cuerpo, la espalda, las manos, las alas y hasta en las cuatro ruedas. Y pude oír que las ruedas les pusieron por nombre carruaje. El espíritu que las impulsaba a los seres también estaba en las ruedas. Por eso, cuando los seres se movían o se paraban o se elevaban de la tierra, las ruedas hacían lo mismo. Cada uno de los seres tenía cuatro alas y en sus costados, debajo de las alas, tenían manos humanas. También tenían cuatro caras. La primera de ellas era la de un toro, la segunda era la de un hombre, la tercera la de un león y la cuarta era la de un águila. Todos ellos avanzaban de frente. Cuando vi sus caras, me di cuenta de que eran los mismos seres extraños que yo había visto junto al río Quebara, a los pies del Dios de Israel. En ese momento, el gran resplandor de Dios se elevó por encima de la entrada del templo y se detuvo sobre los cuatro seres. Entonces ellos extendieron sus alas y con sus ruedas a un lado se elevaron del suelo. Luego se detuvieron en la entrada que está en el lado este del templo de Dios. Por encima de ellos podía verse el gran resplandor del Dios de Israel. Capítulo 11. Una fuerza dentro de mí me levantó y me llevó hasta la entrada del templo de Dios, que está en el lado este. Allí había 25 hombres, entre los que se encontraban dos jefes del pueblo, que eran Hazanías, hijo de Azur, y Pelatías, hijo de Benaías. Entonces Dios me dijo: estos son los que hacen planes malvados y dan malos consejos a la gente de Jerusalén. Les aseguran: no es urgente reconstruir las casas. Aquí en la ciudad estamos a salvo. Por eso tú, Ezequiel, tienes que darles un mensaje de mi parte. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre mí y me ordenó decirles: el Dios de Israel afirma: Israelitas, yo sé lo que ustedes dicen y piensan. Ya han matado a mucha gente de esta ciudad, por eso las calles están llenas de cadáveres. Pero yo, el Dios de Israel, les aseguro que voy a sacarlos de Jerusalén, a pesar de que ustedes creen que están a salvo dentro de ella. Solo dejaré dentro de la ciudad los cadáveres de la gente que ustedes mataron. ¿No es verdad que tienen miedo de morir en la guerra? Pues les juro que morirán en plena batalla. Los sacaré de Jerusalén y dejaré que los extranjeros hagan con ustedes lo que quieran. Ese será el castigo que merecen. Si creían estar seguros dentro de la ciudad, verán que ni siquiera el país les dará protección. En las fronteras mismas de Israel morirán traspasados por las espadas. Yo los castigaré, porque no obedecieron mis mandamientos, sino que prefirieron vivir como los pueblos vecinos que no me obedecen.
Así ustedes reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Todavía estaba yo hablando cuando cayó muerto Pelatías, hijo de Benaías. Entonces me arrodillé y tocando el suelo con mi frente, grité con todas mis fuerzas: ¡Ay, Dios mío! ¿Vas a matar a los pocos israelitas que aún quedan con vida? Y Dios me contestó: los que aún viven en Jerusalén piensan que los israelitas que fueron llevados prisioneros a Babilonia son los que se apartaron de mí. Ellos creen que ahora el país les pertenece solo a ellos. Pero tú diles a los israelitas que en Babilonia, aunque es verdad que yo los expulsé de esta tierra y los dispersé por todas las naciones, no será por mucho tiempo. Además, también allí pueden adorarme. Yo les prometo que los haré volver de las naciones por donde los dispersé, y cuando ya los haya reunido, les devolveré la tierra de Israel. Cuando ellos regresen, deberán destruir todos esos ídolos odiosos con que me ofenden los que han quedado en Jerusalén. También pondrán fin a todas sus maldades repugnantes. Yo haré que ellos cambien su manera de pensar y su manera de adorarme. Haré que dejen de ser tercos y testarudos, y los haré leales y obedientes. Entonces obedecerán mis mandamientos y vivirán como les he ordenado que vivan. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Pero a los que sigan adorando a esos ídolos odiosos y no se aparten de sus repugnantes maldades, yo les pediré cuentas de su conducta. Yo soy el Dios de Israel, y cumpliré mi palabra. La presencia de Dios se aleja de Jerusalén. Los cuatro seres con apariencia extraña extendieron sus alas y se llevaron sus ruedas. Entonces el gran resplandor de Dios, que estaba encima de ellos, comenzó a alejarse de Jerusalén y se detuvo sobre el cerro que está al este de la ciudad. Mientras yo veía todo esto, una fuerza dentro de mí me levantó y me llevó a donde estaban los que habían sido llevados prisioneros a Babilonia. Cuando esta visión terminó, yo les narré a ellos todo lo que Dios me había permitido ver. Capítulo 12. Dios me habló y me dio esta orden: tú, Ezequiel, vives entre gente tan rebelde que hasta cierra los ojos y se tapa los oídos para no verte ni oírte. Por eso quiero que salgas de tu casa a plena luz del día, cuando todos puedan verte, y finjas caminar como si te llevaran preso a otro país. No lleves contigo más de lo que puedas cargar. Llévate solamente lo que se llevaría un prisionero. Esta es gente muy rebelde, pero espero que entienda el mensaje. Por la tarde, haz un hueco en la muralla y pasa por allí con tu equipaje, como para iniciar tu viaje al país donde quedarás prisionero. Y por la noche, échate al hombro lo que lleves en la mano y ponte en marcha. Tápate la cara para no ver el país. De ese modo, le darás una lección al pueblo de Israel. Yo hice todo lo que Dios me mandó hacer, y al día siguiente Dios me dijo: dime, Ezequiel, ¿qué piensan los israelitas de lo que has estado haciendo? Si te lo preguntan, diles que es un mensaje de mi parte para el rey y para la gente de Jerusalén. Diles que todo lo que has hecho es anunciarles lo que va a suceder, pues así será. Todos ellos serán llevados prisioneros a otro país. El rey se echará al hombro su equipaje, y por la noche hará un hueco en la muralla y saldrá por allí. Y será tal su vergüenza que se tapará la cara para no ver el país. Yo lanzaré mi red sobre el rey y lo llevaré preso a Babilonia, pero no llegará a ver ese país, pues morirá antes de llegar. A los guardias que lo protegen los dispersaré por toda la tierra,
y a su ejército lo perseguiré hasta destruirlo. Y cuando se encuentren dispersos entre las naciones, reconocerán que yo soy Dios. Dejaré que algunos de ellos queden con vida. Sobrevivirán a la guerra, al hambre y a las enfermedades, para que les cuenten a las naciones todas las maldades repugnantes que cometieron. Entonces reconocerán que yo soy Dios. El mensaje del castigo se cumplirá. Después Dios me dijo: Ezequiel, hombre mortal, tiembla de miedo cuando comas tu pan y bebe tu agua con ansiedad y angustia. Luego busca a los que viven en Jerusalén y en la tierra de Israel, y dales de mi parte este mensaje. Por causa de tanta violencia que ustedes han cometido, viene el día en que también ustedes comerán pan llenos de miedo y beberán su agua llenos de angustia. Todo su país y todas sus ciudades serán destruidas. Sus terrenos quedarán vacíos como un desierto y no producirán nada. Solo entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Dios también me dijo: ¿qué se han creído los israelitas? Andan repitiendo este dicho. Pasan y pasan los días, y lo que anunció el profeta no se cumple. Pues ahora ve y diles de mi parte que ese dicho no volverá a repetirse en Israel. Más bien, diles este otro dicho: viene el día en que se cumplirá lo que el profeta anunció. Nunca más ustedes, los israelitas, volverán a escuchar los mensajes falsos ni predicciones engañosas. Ustedes son un pueblo rebelde, pero vivirán para ver que cumplo lo que digo. Yo soy el Dios de Israel, y no tardaré en cumplir mi palabra. También andan diciendo que tú anuncias algo que tardará mucho en suceder. Por eso, ve y diles de mi parte que ya no tardan en cumplirse mis palabras. Lo que digo, lo cumplo. Yo soy el Dios de Israel, y no tardaré en cumplir mi palabra. Capítulo 13. Dios me dijo: hay profetas que anuncian a Israel mensajes que ellos mismos inventaron. Por eso, ve y diles de mi parte lo siguiente: pobres profetas, qué tontos son ustedes. Yo no les he dado ningún mensaje. Ustedes inventan sus mensajes. Son como los chacales cuando buscan alimento entre las ruinas. No han preparado a los israelitas para que puedan evitar el castigo que voy a darles. Todo lo que ustedes anuncian es mentira. Esto es producto de su imaginación. Aseguran que hablan de mi parte, pero eso es mentira. Yo nunca les he pedido que hablen por mí. ¿Y todavía esperan que se cumplan sus palabras? Yo soy el Dios de Israel, y les aseguro que me pondré en contra de ustedes, pues solo dicen mentiras y falsedades. Yo los castigaré por dar mensajes falsos. Borraré sus nombres de la lista de los israelitas, y no tendrán entre ellos arte ni parte. Ni siquiera podrán volver a poner un pie en su tierra. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Todo esto les sucederá por haber engañado a mi pueblo, por haberle asegurado que todo estaba bien, cuando en realidad todo estaba mal. Sus mentiras son como una pared de piedras pegadas con yeso, y esa pared se vendrá abajo. Pues sepan, señores albañiles, que voy a lanzar una fuerte tempestad contra esa pared, y que la derribaré con lluvia, granizo y un viento muy fuerte. Entonces la gente dirá: ¿y a quién se le ocurre confiar en mentiras? Yo soy el Dios de Israel, y estoy tan enojado que enviaré contra ustedes un viento huracanado y abundante lluvia y granizo, y lo destruiré todo. Estoy tan enojado que derribaré esa pared de mentiras que ustedes construyeron. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Cuando esto suceda, ustedes quedarán aplastados bajo el peso de sus mentiras. Entonces yo les preguntaré: ¿qué pasó con sus profecías?
¿Qué pasó con esos tontos profetas? ¿Dónde quedan esos profetas de Israel que les daban falsos mensajes a Jerusalén? ¿Dónde están los que aseguraban que todo estaba bien, cuando en realidad todo estaba mal? Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Mensaje contra las hechiceras. Pero tú, hombre mortal, enfréntate también a esas mujeres de tu pueblo que dicen hablar de parte mía. Reprende a las que anuncian puras mentiras. Diles de mi parte: pobres de ustedes, mujercitas que engañan a mi pueblo con pulseras, velos y hechicerías. ¿Acaso creen que podrán salvarse y que mantendrán atrapado a mi pueblo? Por un puñado de cebada y por unas cuantas migajas de pan, ustedes han insultado mi nombre delante de mi pueblo. Prometen larga vida a los que van a morir y anuncian muerte a los que deben vivir, y hacen de mi pueblo que crea esas mentiras. Por eso estoy en contra de ustedes y de sus hechicerías, pues atrapan a la gente como si atraparan pájaros. Pero yo les quitaré de las manos a la gente que atraparon con sus brujerías, y no volverán a atraparla. Entonces ustedes reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Ustedes han actuado en contra de mi voluntad. Con sus mentiras han afligido a la gente buena. En cambio, han animado a la gente mala para que siga portándose mal y no se salven de mi castigo. Por eso no volverán ustedes a dar mensajes falsos ni a practicar la hechicería. Yo libraré a mi pueblo del control que ustedes tienen sobre él, y entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Capítulo 14. Mensaje contra los que adoran ídolos. Algunos de los jefes de Israel vinieron a verme. Cuando llegaron, se sentaron frente a mí. Entonces Dios me dijo: dime, Ezequiel, ¿cómo voy a darles un mensaje a estos hombres si no piensan más que en hacer lo malo y en adorar a esos ídolos malolientes? Más bien, ve a decirles de mi parte lo siguiente: el Dios de Israel dice que ustedes no piensan más que en hacer lo malo y en adorar a esos ídolos malolientes, y también van a ver al profeta para consultarme por medio de él. Pero como respuesta recibirán el castigo que merecen por adorar a tantos ídolos. Quizás así se arrepientan de haberme abandonado por adorar a esos ídolos. A los israelitas les dirás de mi parte: dejen ya de hacer lo malo, abandonen a sus ídolos y vuelvan a obedecerme. Mi respuesta a todos los israelitas y extranjeros que viven en Israel es la siguiente: ustedes les preguntan a los profetas por mis mensajes, pero se han alejado de mí para adorar a esos ídolos, y no piensan más que en hacer lo malo. Por eso, quiero que sepan que yo mismo me enfrentaré a ustedes. Yo los eliminaré de mi pueblo, y ese castigo será una lección para todos. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Pero si algún profeta les da un mensaje falso, será porque así lo quise. Sin embargo, castigaré a ese profeta y lo eliminaré de mi pueblo. Castigaré al profeta y a quien lo haya consultado. Así los israelitas no volverán a darme la espalda, ni seguirán pecando. Entonces serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Yo soy el Dios de Israel, y cumpliré mi palabra. El castigo será inevitable. Dios también me dijo: al país que peque contra mí y que una y otra vez me sea infiel, yo lo castigaré duramente. Echaré a perder sus cosechas de trigo y sufrirá hambre. Así acabaré con los habitantes de ese país y con sus animales. Si en ese país vivieran Noé, Daniel y Job, solo ellos se salvarían, pues eran hombres justos. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. También podría yo castigar a ese país enviando bestias salvajes para que acabaran con sus habitantes. La tierra quedaría sin vida alguna, como desierto,
y nadie se atrevería a pasar por él, por miedo a las bestias salvajes. Pero si aún Noé, Daniel y Job vivieran en ese país, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Solo ellos se salvarían, pero el país quedaría totalmente destruido. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. También podría yo castigar ese país enviando un ejército que lo ataque y acabe con sus habitantes. Pero aun si Noé, Daniel y Job vivieran en ese país, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas, solo ellos se salvarían. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. También podría yo, en mi enojo, castigar a ese país con graves enfermedades para acabar con sus habitantes y con todos sus animales. Pero si aún Noé, Daniel y Job vivieran en ese país, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas, solo ellos se salvarían, pues eran hombres justos. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Dios también me dijo, mi castigo contra Jerusalén será peor cuando envíe contra ellas mis 4 castigos mortales: la guerra, el hambre, las bestias salvajes y las enfermedades. Con estos 4 castigos destruiré a todos sus habitantes y sus animales. Sin embargo, haré que algunos de ellos queden con vida. Lograrán escapar con sus hijos y sus hijas y se irán a Babilonia, donde están ustedes. Cuando lleguen allá, ustedes se darán cuenta del comportamiento de ellos y me darán la razón por haber castigado así a Jerusalén. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Capítulo 15. Jerusalén no vale nada. Dios también me dijo, hombre mortal, si fueras a sacar madera, no la sacarías de una vid. Su tronco no sirve para hacer muebles, ni para colgar nada. Solo sirve como leña. En cuanto se queman sus puntas y el centro se hace carbón, ya no sirve para nada. Y si no es buena como leña, mucho menos como carbón. Por eso yo les digo, los habitantes de Jerusalén son como esa leña, sirven solo para avivar el fuego. Yo pelearé contra ellos, y aunque se escapen de un fuego, otro fuego los consumirá. Y cuando yo me enfrente a ellos, reconocerán que yo soy su Dios, puesto que fueron infieles. Yo convertiré su país en desierto. Yo soy el Dios de Israel, y cumpliré mi palabra. Capítulo 16. Jerusalén es como una esposa infiel. Dios también me dijo, Ezequiel, hombre mortal, habla con los habitantes de Jerusalén y hazles entender que me repugna su conducta. Dales de mi parte el siguiente mensaje. La ciudad de Jerusalén fue fundada en Canaán. Antes fue habitada por los amorreos y los hititas. Desde sus inicios es una ciudad malvada. Cuando la fundaron fue como una niña abandonada al nacer. Nadie se interesó por ella, ni la cuidó, ni le cortó el ombligo. Nadie la bañó, ni la frotó con sal, ni la envolvió en pañales. Al contrario, la abandonaron como si fuera basura. Yo pasaba por ahí y la vi en el suelo, revolcándose en su propia sangre. Parecía una niña abandonada. Pensé que merecía una oportunidad y la ayudé a crecer. La ciudad creció. Fue como ver a la niña convertirse en una joven muy hermosa. Le crecieron los pechos y le salió el vello de mujer. Aún así, estaba totalmente desnuda. Tiempo después volví a pasar y vi que la ciudad ya había crecido bastante. Era como una jovencita convertida en mujer, lista para casarse. La puse entonces bajo mi cuidado y me comprometí a amarla para siempre, como si ella fuera mi mujer y yo su marido. La bañé, la limpié y la perfumé. Les juro que así fue. Luego le puse un vestido de pura seda
y finos bordados, y le puse calzado en sus pies. Así de amoroso fui con Jerusalén, y no solo la alimenté bien, sino que la llené de grandes riquezas, como quien le regala a su novia brazaletes, collares, anillos, aretes y una lujosa corona. Era la ciudad más hermosa de todas, parecía una reina. De tal manera traté a Jerusalén que la hice famosa. Todo el mundo la consideraba una belleza perfecta. Les juro que así fue. Pero esa ciudad se sintió orgullosa de sí misma. Llegó a confiar solo en su belleza y en su fama, y acabó como cualquier otra ciudad despreciable, pues adoró a cuanto ídolo quiso. Con las mismas riquezas que le di, se fue a los cerros, y allí adoró esos ídolos. Nunca antes se había visto algo semejante. Con las joyas de oro y de plata que le regalé, hizo figuras de hombres y las adoró. Las vistió con finos vestidos y le rindió culto. Los ricos ungüentos y perfumes, y hasta los mejores alimentos que les di, los usó para adorar falsos dioses. Les juro que así fue. Pero no le bastó comportarse como una ciudad cualquiera. Sus habitantes tomaron a sus hijos y a sus hijas y los quemaron como ofrenda en honor de esos ídolos. Esa ciudad cayó tan bajo en sus prácticas repugnantes que parecía una prostituta. Me traicionó con cualquiera y se olvidó que fui yo quien la aceptó cuando todos la despreciaron. En aquel tiempo parecía un bebé abandonado en el suelo, revolcándose en su propia sangre. Jerusalén, qué lástima me das. Yo soy quien te lo dice. Para colmo de todos tus males, en las plazas y en las esquinas de las calles, los israelitas construyeron altares para adorar a cuanto ídolo quisieron. Se hicieron amigos de los egipcios y juntos adoraron a sus ídolos, creyendo que podían más que yo. Realmente me hicieron enojar. Jerusalén, has perdido toda tu belleza. Por eso te castigué. Por eso permití que te perdieras parte de tu territorio. Por eso te dejé caer en manos de los filisteos, tus enemigos de siempre, y hasta ellos se avergonzaron de tu mal comportamiento. Siempre usaste la amistad de los asirios, y tus habitantes adoraron a sus dioses, pero no quedaron satisfechos y siguieron buscando amigos con quienes adorar a otros dioses. Luego adoraron a los dioses de Babilonia, y ni así quedaron satisfechos. Tus habitantes no tienen cura. Eres más desvergonzada que una prostituta. Te juro que así es. Jerusalén, te comportas como una mujer que engaña a su esposo. Me engañaste. En realidad, te has portado peor que una prostituta, porque la prostituta cobra por tener relaciones sexuales con alguien. Tú, en cambio, cuando adoras a otros ídolos, lo haces a cambio de nada. Más bien eres tú quien lo da todo. Obligas a la gente a venir de todas partes para adorar juntos a los ídolos en los altares que construiste en las plazas y en las esquinas. Y como ya nadie quiere venir, ni te dan nada a cambio, eres tú la quien les paga para que vengan. Solo en eso eres diferente a una prostituta. Por lo tanto, ciudad infiel, presta atención a lo que voy a decirte. Como no te dio vergüenza adorar descaradamente a los ídolos de otras naciones, y como les ofreciste la sangre de tus hijos, voy a reunir a todas esas naciones, y delante de todas ellas te humillaré. Te voy a juzgar como a una prostituta y asesina. Es tanto mi enojo que te condenaré a morir. Y serán esas naciones amigas tuyas las que cumplan la sentencia. Ellas derribarán todos los altares que hiciste para adorar a sus ídolos. Te quitarán tus joyas, te arrancarán tus riquezas y te dejarán en la pobreza. Luego esas naciones le dirán a la gente que te acuchille y te mate a pedradas, y que les prenda fuego a tus casas. Así cumplirán tus amigas la sentencia contra ti.
delante de muchas otras naciones. Solo así dejarás de portarte como una prostituta, y ya no les darás tus riquezas a los ídolos de esas naciones. Una vez que se me pase el enojo y que se hayan calmado mis celos por ti, volveré a estar tranquilo. Pero yo te castigaré, porque has sido una ingrata. Tú, Jerusalén, te olvidaste de todo lo que hice por ti cuando no eras una ciudad importante. Me hiciste enojar con tus acciones tan repugnantes. Te juro que así es. La gente dirá que en ti se cumple el dicho, de tal madre, tal hija. Pues eres igual que tus fundadores, los hititas y los amorreos. Ellos tampoco fueron infieles a sus fundadores, y nunca se preocuparon por sus descendientes. Tampoco a tus ciudades hermanas les importaban mucho sus fundadores y sus descendientes. A tu hermana mayor es la ciudad de Samaria, que está al norte, y sus descendientes son los pueblos que la rodean. Tu hermana menor es la ciudad de Sodoma, que está al sur, y sus descendientes son también los pueblos que la rodean. Pero ni ella ni sus pueblos se portaron como tú y tus pueblos, porque tú empezaste por seguir su mal ejemplo y cometer sus mismas maldades, pero acabaste siendo peor que ella. Te juro que así es. Sodoma y sus pueblos pecaron por creer que tenían demasiado, pues les sobraba comida y vivían sin preocupaciones. También pecaron porque nunca ayudaron a los pobres y necesitados. Era tanto su orgullo que delante de mí cometían maldades repugnantes. Por eso las destruí, y tú lo sabes. Pero ni Samaria ni sus pueblos llegaron a pecar como tú. Comparadas contigo, tus dos hermanas, resultan dos blancas palomitas. Así de graves son tus repugnantes acciones. Por todo eso, ahora tú tendrás que sufrir la vergüenza, y tu castigo será la humillación. Sin embargo, tu castigo les servirá de consuelo a Sodoma y a Samaria y a sus pueblos, pues yo haré que ellas vuelvan a ser lo que antes fueron, y lo mismo haré contigo y con tus pueblos. Hubo un tiempo en que te burlabas de tu hermana Sodoma, tan orgullosa eras, pero ahora son los pueblos edomitas los que se burlan de ti, junto con los filisteos y todos los pueblos vecinos, pues ya todo el mundo conoce tu maldad. Ahora tienes que sufrir las consecuencias de tus repugnantes maldades. Te juro que así será. Y también quiero decirte que voy a castigar por no cumplir tu parte de nuestro compromiso. Sin embargo, yo sí cumpliré mi compromiso contigo, lo mismo que las promesas que te hice cuando aún no eras una ciudad importante. Jerusalén, mi amor por ti será siempre el mismo. Así reconocerás que yo soy tu Dios. Yo haré también que Samaria y Sodoma lleguen a ser tuyas, aun cuando esto no formaba parte de mi compromiso contigo. Cuando yo te haya perdonado por completo, te acordarás de todos los pecados que cometiste, y te sentirás tan avergonzada y humillada que no volverás a abrir la boca. Te juro que así lo haré. Capítulo 17. La vid y las dos águilas. Dios también me dijo: habla con los israelitas y ponlos a pensar en esta comparación, a ver si la entienden. Había un águila muy grande, de anchas alas y coloridas plumas. Esa águila fue al monte Líbano y de la punta de un árbol cortó la rama más alta. Luego fue a un país de comerciantes y allí plantó la rama. De ese país tomó una semilla y fue a sembrarla en buena tierra. La plantó junto a un río, como se plantan los sauces, y la semilla creció y se convirtió en una vid. Y esa vid no era muy alta, pero tenía muchas ramas. Y cuando la vid maduró, extendió sus ramas hacia el águila y hundió sus raíces en el suelo. La vid estaba sembrada en buena tierra, y junto a un río caudaloso pudo haber sido una vid hermosa, cargada de ramas y de uvas. Pero llegó otra águila más grande, de anchas alas
y coloridas plumas, y la vid extendió sus ramas hacia ella, para que le diera más agua todavía. Diles, por tanto, de mi parte, ¿creen que tendrá éxito la vid? Claro que no. El águila la arrancará del suelo, le quitará todas las uvas y dejará que se marchite. Para hacerlo, no le hace falta mucha gente ni mucho esfuerzo. Si la plantan en otro lugar, no volverá a retoñar. Al golpearle el viento del este, se marchitará por completo y morirá donde fue plantada. Dios también me dijo, pregúntale a esta gente rebelde si sabe lo que significa la comparación. Si no lo sabe, explícale que cuando el rey de Babilonia vino a Jerusalén, hizo prisioneros al rey de Judá y a sus principales jefes, y se los llevó a su país. Sin embargo, hizo un trato con uno de ellos, que era de la familia del rey, y lo hizo jurar que no lo traicionaría. Mediante ese trato, el rey de Babilonia esperaba que los de Judá no se rebelaran, sino que cumplieran fielmente el pacto. Pero aquel jefe de Judá se rebeló contra el rey de Babilonia y le pidió ayuda a los egipcios, y ellos le enviaron caballos y un gran ejército. Ahora bien, ¿ustedes creen que quien hace un trato y no lo cumple puede escapar con vida? Claro que no. Yo soy el Dios de Israel, y les juro que ese jefe de Judá morirá en Babilonia, y morirá porque no supo cumplir su palabra, porque no respetó el trato que hizo con el rey, lo dejó seguir reinando. Cuando los babilonios ataquen a Jerusalén y construyan rampas y escaleras para conquistar la ciudad y maten a mucha gente, de nada le servirá el gran ejército que le mandó el rey de Egipto. Ni siquiera ese jefe saldrá con vida. Yo soy el Dios de Israel y les juro que castigaré a ese jefe de Judá. Lo castigaré por no haber respetado el trato que hizo, faltando así a su palabra. Lo atraparé con mis redes por haberse burlado de mí, y lo llevaré preso a Babilonia, y allí le haré un juicio. Aún sus mejores soldados morirán en la guerra, y los que logren salvarse serán dispersados por toda la tierra. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel, y que cumplo mi palabra. Yo, el Dios de Israel, afirmo. Yo también cortaré una rama de la punta del árbol más alto, y la plantaré sobre un alto monte, sobre el monte más alto de Israel. Y le crecerán muchas ramas, y se llenará de frutos, y llegará a ser un gran árbol. Bajo la sombra de sus ramas podrán su nido las aves, y todos los árboles del bosque reconocerán que yo soy Dios. Yo echo abajo los árboles altos, y hago que se sequen, pero hago crecer los árboles pequeños, y hago que reverdezca el árbol seco. Yo, el Dios de Israel, lo afirmo. Capítulo 18. El que peque, morirá. Dios también me dijo, los israelitas repiten a todas horas ese refrán que dice, los padres la hacen y los hijos la pagan. Pero yo me pregunto por qué lo repiten, porque yo les aseguro que ese refrán no volverá a repetirse en Israel. La vida de todo ser humano me pertenece, tanto la de los padres como la de los hijos. Solo morirá aquel que peque. Cualidades del justo. La persona que es justa sabe lo que es justo y lo hace. No se junta con los que van a los pequeños templos de las montañas, ni adoran a dioses falsos, ni pone en ellos su confianza. No sostiene relaciones sexuales con la mujer de otro hombre. No tiene relaciones sexuales con su esposa cuando ella tiene su periodo de menstruación. No es injusta con nadie, sino que devuelve a su deudor lo que recibió en garantía de pago. No le roba a nadie, sino que comparte su pan con el que tiene hambre y su ropa con el que está desnudo. No cobra intereses cuando presta su dinero, no le hace daño a nadie,
no tiene favoritos cuando tiene que juzgar en un pleito entre dos personas. Esa persona vivirá porque es justa y porque obedece fielmente todos mis mandamientos. Les juro que así será. Defectos del pecador. Pero puede suceder que esa persona justa tenga un hijo violento y asesino, que en vez de seguir el ejemplo de su padre, se junta con los que van a los pequeños templos y adoran a los dioses falsos, sostiene relaciones sexuales con la mujer de otro hombre, maltrata a los pobres y les roba a los demás, no le devuelve a su deudor lo que recibió en garantía de pago, adora a dioses falsos y comete pecados repugnantes, y cobra intereses muy altos cuando presta dinero. Pues bien, esa persona no puede seguir viviendo, pues ha cometido acciones repugnantes. Yo les aseguro que esa persona morirá, y que sólo ella será culpable de su muerte. A cada quien su merecido. Supongamos que ahora que ese malvado tiene un hijo que no sigue el mal ejemplo de su padre. Aunque sabe que su padre es un pecador, él, por su parte, no se junta con los que van a los pequeños templos en los cerros, ni adora a dioses falsos, ni pone en ellos su confianza. No sostiene relaciones sexuales con la mujer de otro hombre, no maltrata a nadie, sino que le devuelve a su deudor lo que recibió en garantía de pago. No le roba a nadie, sino que comparte su pan con el que tiene hambre y su ropa con el que está desnudo. Se aparta de la maldad y no cobra intereses cuando presta su dinero. Esa persona no merece morir por culpa de los pecados de su padre. Al contrario, merece vivir, pues vive obedeciendo fielmente todos mis mandamientos. En cambio, su padre morirá por culpa de sus propios pecados, pues es un malvado, un ladrón y un malhechor. Tal vez ustedes me pregunten, ¿y por qué no es castigado el hijo por los pecados del padre? Y yo contesto, porque el hijo llevó una vida recta y justa y obedeció todos mis mandamientos. Ese hijo merece vivir. Ni el hijo tiene que ser castigado por los pecados del padre, ni el padre tiene que ser castigado por los pecados del hijo. Solo morirá la persona que peque. Quien haga lo bueno recibirá lo que merecen sus buenas acciones. Quien haga lo malo recibirá lo que merece su maldad. Esperanza y peligro. Sin embargo, puede ser que el malvado se arrepienta de todos los pecados que cometía y se aparte de la maldad. Pues yo les aseguro que si realmente obedece todos mis mandamientos y vive una vida recta y justa, no morirá. Al contrario, vivirá por causa de su rectitud, y yo no volveré a acordarme de todos los pecados que cometió. Les doy mi palabra, yo no quiero que la gente malvada muera, más bien quiero que se aparte de la maldad y viva. Pero si la persona justa deja de hacer lo bueno y comienza a comportarse como un malvado y hace cosas malas y repugnantes, no esperen que yo la deje seguir viviendo. Al contrario, no tomaré en cuenta sus buenas acciones y morirá por culpa de sus pecados y por desobedecerme. Ustedes me critican y piensan que soy injusto, pero escúchenme bien, israelitas, y respóndanme. ¿De veras soy injusto? ¿No será más bien que son ustedes los injustos? Si una persona justa deja de serlo y comienza a hacer lo malo, morirá por culpa de su maldad. Por el contrario, si una persona malvada deja de hacer lo malo y comienza a hacer lo que es recto y justo, yo le aseguro que vivirá, si es que reconoce su maldad y se aparta de ella. Sin embargo, ustedes los israelitas no dejan de criticarme y siguen pensando que soy injusto. Pues yo insisto en mi pregunta, ¿de veras soy injusto? ¿No será más bien que son ustedes los injustos? Israelitas, yo juzgo a cada uno de ustedes de acuerdo con su conducta. Yo soy el Dios de Israel, y les aseguro que si dejan de portarse mal
y se apartan de sus maldades, no sufrirán las consecuencias de sus pecados. Arrojen a la basura todas las maldades que cometieron contra mí. Vuelvan a amarme de todo corazón y busquen recibir nueva vida. Ustedes, israelitas, no tienen por qué morir. Yo no quiero que mueran. Apártense de la maldad y vivirán. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Capítulo 19. Lamento por los jefes de Israel. Pero tú dedica a los jefes de Israel este lamento. Israel era como una leona, vivía entre los leones y cuidaba de sus cachorros. Uno de ellos fue Joacás, y ella lo vio crecer hasta convertirse en un león. Y el que antes fue cachorro aprendió a devorar gente. Las naciones oyeron hablar de él, le pusieron una trampa y lo atraparon. Le pusieron un gancho en la nariz y se lo llevaron a Egipto. Israel perdió toda esperanza de volver a ver a su cachorro. Crió entonces a Joaquín, otro de sus cachorros, hasta convertirlo en un león. Y este león andaba entre leones, muy seguro de sí mismo, y aprendió a devorar gente. Hacía destrozos en los palacios y dejaba en ruina las ciudades. Con sus feroces rugidos hacía temblar a todo el mundo. Las naciones vecinas se juntaron con la intención de apresarlo, le tendieron una trampa y Joaquín cayó en ella. Le pusieron un gancho en la nariz y se lo llevaron al rey de Babilonia. Lo encerraron en una jaula y no volvieron a oírse sus rugidos en las montañas de Israel. Lamento por Jerusalén. Israelitas, nuestra nación parecía una vid en medio de un viñedo. Estaba plantada junto al agua, y era tanta el agua que tenía que estaba llena de uvas y ramas. Era la más alta de las vides, podía verse por encima de otros árboles. Sus ramas eran tan fuertes que con ellas se hacían los cetros para los reyes. Tanto se extendían sus ramas que todo el mundo podía verla. Pero el viento del este la marchitó, y todas sus uvas se cayeron. Esa misma fue arrancada con furia y arrojada por el suelo. Sus fuertes ramas se secaron, y el fuego acabó con ellas. Ahora está sembrada en el desierto, y no recibe gota de agua. De sus ramas brota fuego, y ese fuego consume sus frutos. Ya no tiene ramas fuertes para hacer cetros de reyes. Este es un lamento, y se usará como canto de luto. Capítulo 20. Historia de un pueblo infiel. Habían pasado 7 años desde que habíamos sido llevados presos a Babilonia. El día 10 del mes de Ab de ese año, algunos de los jefes de Israel vinieron a verme para consultar a Dios. Y en cuanto se sentaron delante de mí, Dios me dijo: Ezequiel, hombre mortal, habla con los jefes de Israel y dales de mi parte el siguiente mensaje. Ustedes vienen a consultarme para que les diga lo que deben hacer, pero les juro que no les diré nada. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Lo mejor será que tú te encargues de juzgarlos y les hagas ver lo mal que se portaron sus antepasados. Diles de mi parte lo que voy a contarte. El día que yo elegí a Israel, le juré seriamente que yo sería el Dios de sus descendientes. Luego me di a conocer a ellos en Egipto y les repetí mi juramento. Les dije que yo soy su Dios. Ese mismo día les prometí sacarlos de Egipto y llevarlos al país que yo mismo había buscado para ellos, una tierra muy bella y fértil, donde siempre hay abundancia de alimentos. A todos ellos les ordené que tiraran los ídolos odiosos, esos que tanto querían, y que no tuvieran nada que ver con los malolientes ídolos egipcios, porque el Dios de Israel soy yo.
Pero ellos fueron rebeldes y no me obedecieron. Ninguno de ellos tiró sus odiosos ídolos, ni renunció a los malolientes ídolos egipcios. Yo estaba tan enojado que para desahogarme quise castigarlos allí en Egipto. Si no lo hice, fue por respeto a mí mismo, para que no hablaran mal de mí los pueblos entre los cuales vivían los israelitas. Y es que yo me di a conocer a los israelitas y los saqué de Egipto, en presencia de esos pueblos. Fue entonces cuando los llevé al desierto. Allí les di todos mis mandamientos, que dan vida a quienes los obedecen. También les dije que el día sábado me pertenece y que en ese día debían adorarme. Así reconocerían que yo soy su Dios. Pero ellos se rebelaron contra mí allá en el desierto. No obedecieron mis mandamientos, que dan vida a quienes los obedecen, ni me adoraron el día sábado. Yo estaba tan enojado que para desahogarme quise acabar con ellos en el desierto. Si no lo hice, fue por respeto a mí mismo y para que no hablaran mal de mí los pueblos que me vieron sacarlos de Egipto. También allí en el desierto les juré seriamente que no los llevaría a la tierra que les había dado, esa tierra bella y fértil donde siempre hay abundancia de alimentos. Pero ellos, en vez de obedecer mis mandamientos, los rechazaron. En vez de adorarme el día sábado, siguieron adorando a sus ídolos malolientes. A pesar de todo, yo les tuve compasión y no los destruí en el desierto, pero a sus hijos les advertí que no siguieran el mal ejemplo de sus padres, ni tuvieran nada que ver con sus ídolos. Yo soy el Dios de Israel, por eso les pedí que obedecieran todos mis mandamientos y que me adoraran el día sábado, como señal de que me reconocían como su Dios. Sin embargo, ellos fueron rebeldes, no obedecieron mis mandamientos que dan vida a quienes los obedecen, ni me adoraron el día sábado. Yo estaba tan enojado que para desahogarme, allí en el desierto quise acabar con ellos. Si no lo hice, fue por respeto a mí mismo y para que no hablaran mal de mí los pueblos que me vieron sacarlos de Egipto. También, allí en el desierto, les juré seriamente que los dispersaría por todas las naciones del mundo, porque ellos no obedecieron mis mandamientos ni me adoraron el día sábado, sino que siguieron adorando a los ídolos malolientes que adoraron sus antepasados. Llegué al extremo de dejarlos seguir leyes que no eran buenas y mandamientos que no les daban vida. Dejé que presentaran a sus hijos mayores como ofrenda a sus ídolos. Lo hice para luego rechazarlos y ver si así se llenaban de horror y reconocían que yo soy su Dios. Por todo esto, habla con los israelitas y diles de mi parte lo siguiente. También los antepasados de ustedes me ofendieron con su infidelidad. Cuando yo les entregué la tierra que había prometido darles, ellos hicieron pequeños templos en lo alto de los cerros y bajo la sombra de los árboles, y allí presentaron toda clase de ofrendas a los dioses falsos. Yo les pregunté, ¿por qué adoran ídolos en esos pequeños templos y en lo alto de los cerros? Por eso, dales de mi parte el siguiente mensaje a los israelitas. Ustedes siguen el mal ejemplo de sus antepasados. Ya no puedo recibir sus cultos con agrado, pues ustedes se han relacionado con esos ídolos odiosos. Ustedes siguen presentando a sus hijos como ofrendas quemadas en honor de sus ídolos. ¿Y todavía esperan que yo les dé mensajes cuando vienen a consultarme? Pues les juro que no les daré ninguna respuesta. Yo soy el Dios de Israel. Ustedes quieren ser como las demás naciones de la tierra, que adoran a ídolos hechos de palo y piedra. Pero yo les juro que eso nunca sucederá. Yo soy el Dios de Israel. Ustedes, israelitas, van a conocer mi enojo y mi gran poder. Yo los reuniré de entre los pueblos y naciones donde ahora están dispersos, y seré su rey.
Así como en el desierto de Egipto castigué a sus antepasados, así también los castigaré a ustedes. Los llevaré al desierto, lejos de todos los pueblos, y yo mismo los castigaré. Yo soy el Dios de Israel, y cumpliré mi palabra. Así como los pastores apartan sus ovejas de las que no son suyas, yo elegiré uno por uno a los que formarán mi pueblo. Haré un pacto con ustedes y los sacaré del país ahora donde viven como extranjeros. Pero pondré aparte a los rebeldes que no me obedezcan, y ellos no volverán a la tierra de Israel. Entonces ustedes reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Israelitas, yo soy su Dios. Si no quieren obedecerme, entonces sigan adorando a sus ídolos malolientes. Pero llegará el día en que tendrán que obedecerme, y no dejaré que me falten al respeto, presentando esas ofrendas a sus ídolos. Delante de todas las naciones les mostraré que soy diferente. Yo los sacaré de entre todos los pueblos y naciones donde ahora andan dispersos. Los reuniré de nuevo en Israel, tierra que juré dar a sus antepasados, y me adorarán en mi montaña santa, que es la montaña más alta de Israel. Allí recibiré todas las ofrendas que ustedes quieran presentarme, y ustedes serán para mí tan agradables como el aroma del incienso. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel y que cumplo mi palabra. Israelitas, ustedes han sido malvados y corruptos, pero no los castigaré como se merecen. Voy a tratarlos bien, solo por honor a mí mismo. Y cuando ustedes se acuerden de su mala conducta y de todas las malas acciones por las que los rechacé, sentirán asco de ustedes mismos. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel y cumplo mi palabra. Un mensaje contra el bosque del sur. Dios también me dijo: Ezequiel, dirige la mirada hacia el sur y dale a Jerusalén este mensaje de mi parte. Jerusalén, voy a prenderte fuego, destruiré a todos tus habitantes y no dejaré a ninguno con vida. El fuego se extenderá de sur a norte y acabará con todos a su paso. Nadie podrá apagar ese incendio. Todo el mundo se dará cuenta entonces de que el fuego que Dios enciende, nadie puede apagarlo. Yo me quejé con Dios y le dije: Ay, Dios mío, la gente dice que yo solo hablo por hablar. Capítulo 21. Dios castiga a Jerusalén. Dios también me dijo: Ezequiel, hombre mortal, vuelve la mirada hacia Jerusalén y diles a los israelitas que yo me he declarado enemigo de ellos y del templo. Tomaré la espada, y desde el norte hasta el sur mataré por igual a justos y pecadores. Todo el mundo se dará cuenta entonces de que cuando yo saco la espada, algo terrible va a suceder. Pero tú ve y llora amargamente delante de todos ellos. Déjales ver tu dolor. Y si te preguntan por qué lloras, diles que te da tristeza saber que pronto pasará algo que dejará a todos sin aliento, sin fuerzas y temblando de miedo. Esto sucederá en cualquier momento, ya no tarda. Les juro que así será. Dios también me dijo: Anuncia de mi parte lo siguiente: la espada, ya le he sacado filo y brillo. Le saqué filo para matar y le saqué brillo para deslumbrar. Está afilada y pulida, lista para que sea puesta en manos del asesino. Llora de dolor, hombre mortal. Golpéate con rabia el pecho, porque esta espada matará a mi pueblo. Todos los jefes de Israel y todos los israelitas están condenados a muerte. Les juro que así será. Pero tú, Ezequiel, da este mensaje de mi parte: que hiera la espada, que mate y vuelva a matar, que todos tiemblen de miedo, los tengo acorralados. Por todas partes he puesto la espada asesina, pulida está para deslumbrar y afilada está
para matar. Se mueve de un lado a otro, su filo hiere por todas partes. Dejaré que la espada mate hasta que se calme mi enojo. Les juro que así será. Dios también me dijo, tú, Ezequiel, dibuja dos caminos para que el rey de Babilonia pase por ellos con su espada. Los dos caminos saldrán del mismo país. Allí donde comience cada camino pondrás señales que indiquen a dónde llevan. Una de las señales apuntará hacia Rabá, la ciudad de los amonitas, y la otra apuntará hacia Jerusalén, la ciudad amurallada de Judá. El rey de Babilonia se detendrá allí donde aparten los dos caminos, y se preguntará qué camino seguir. Usará toda forma de adivinación con la esperanza de saber qué ciudad atacar, y la respuesta será, marcha contra Jerusalén. El rey dará la orden, al ataque, preparen las máquinas y derriben los portones, hagan rampas para subir la muralla, pongan escaleras para entrar en la ciudad, lancen gritos de guerra, que empiece la matanza. La gente de Jerusalén no va a creer en tus palabras, pues confían en el tratado que hicieron con el rey de Babilonia. Sin embargo, este rey les recordará sus pecados y se los llevará prisioneros. Por eso yo, el Dios de Israel, afirmo, no me he olvidado de sus maldades. Sus crímenes todo el mundo los conoce. Todo lo que ustedes hacen demuestra que son unos pecadores. Por eso serán capturados con violencia. Y tú, rey de Israel, eres un criminal malvado. Pero te ha llegado la hora. Llegó el día de tu castigo. Quítate de la cabeza el turbante. Entrega ya tu corona, que todo va a cambiar. Lo que hoy está arriba, mañana estará abajo. Lo que hoy está abajo, mañana estará arriba. Les juro que así será. Voy a destruir esta ciudad y la dejaré convertida en un montón de escombros. Todo esto pasará cuando llegue el rey de Babilonia. A él le he encargado ejecutar la sentencia. Dios castigará también a los amonitas. Los amonitas han ofendido a mi pueblo, pero tú, Ezequiel, les dirás de mi parte. Ya está lista la espada, pulida está para deslumbrar y afilada está para destruir. Ustedes reciben mensajes falsos, sus adivinos les dicen mentiras. Ustedes son unos criminales malvados, pero les ha llegado la hora. Llegó el día de su castigo y les cortarán la cabeza. Dios castigará a Babilonia. Y tú, Babilonia, guarda ya la espada en la funda, que ahora voy a juzgarte en tu propio país. Descargaré mi enojo sobre ti y te destruiré por completo, como si el fuego te consumiera. Dejaré que caigas en manos de gente cruel y sin piedad, que fue entrenada para destruir. Les prenderán fuego a tus ciudades y las destruirán por completo. Por todo el país correrá sangre y nadie volverá a recordarte. Te juro que así será. Capítulo 22. Los delitos de Jerusalén. Dios también me dijo, Ezequiel, hombre mortal, declara culpable a esa ciudad asesina. Échale en cara todas sus repugnantes maldades. Dile de mi parte lo siguiente. Te llegó la hora, ciudad de Jerusalén. Pronto serás castigada. Has matado a tus habitantes y te has rebajado al adorar a esos ídolos malolientes que tú misma has fabricado. Por eso voy a dejar que todos los pueblos y naciones se burlen de ti. Te has ganado la fama de ser una ciudad corrupta y llena de ídolos. Tus gobernantes abusan de su poder y asesinan a cuantos pueden. Tus habitantes no respetan ni a su madre ni a su padre. Oprimen a las viudas y a los huérfanos y maltratan a los extranjeros refugiados. Para colmo, no me adoran en sábado ni respetan los lugares sagrados. Hay quienes son culpables de la muerte de otros por haberlos acusado falsamente.
Hay también quienes hacen fiestas en honor de los ídolos y allí cometen las peores maldades. No faltan los que tienen relaciones sexuales con la esposa de su padre, ni los que abusan sexualmente de la mujer cuando está en su periodo de menstruación. Otros tienen relaciones sexuales con la mujer de su prójimo, o tienen relaciones sexuales con su nuera, o violan a su medio hermana. Hay también quienes matan por dinero, y quienes cobran altos intereses a los que le piden dinero prestado. Por maltratar así a su prójimo, se han olvidado de mí. Les juro que así es. Tú, Jerusalén, te has hecho rica injustamente. Tus asesinatos me ponen furioso. Cuando decida castigarte, no tendrás ánimo ni fuerzas para enfrentarte conmigo. Yo soy tu Dios, y lo que digo lo cumplo. Te dispersaré por todo el mundo, y así te limpiaré de tus pecados. Por tu culpa, todas las naciones hablarán mal de mí, pero al final reconocerás que yo soy el Dios de Israel. El castigo de Jerusalén. Dios también me dijo, para mí los israelitas son como la basura que queda en el horno después de fundir diferentes metales. Por eso quiero dejar esto bien claro con ellos, puesto que son como basura en el horno. Voy a juntarlos dentro de Jerusalén, como se juntan dentro del horno los metales. Estoy tan enojado con ellos que los juntaré y atizaré el fuego de mi enojo, y los fundiré en medio de la ciudad como si fueran metal. Así, cuando hayan descargado mi enojo sobre ellos, reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Israel no tiene quien la defienda. Dios también me dijo, dale de mi parte el siguiente mensaje a Israel. Eres como una tierra sucia y castigada por falta de lluvia. Tus profetas se ponen de acuerdo para quitarle a la gente sus objetos de valor y para dejar viudas a muchas mujeres. Devoran a la gente como leones, feroces que desprazan su presa. Tus sacerdotes no respetan mi ley ni nada de lo que para mí es sagrado. No distinguen entre lo que es mío y lo que es de ellos, ni entre lo que me gusta y lo que me disgusta. Me desobedecen al no adorarme en sábado, que es mi día especial. Tus gobernantes siempre están dispuestos a matar y eliminar gente, con tal de hacerse ricos. Parecen lobos que despedazan a su presa. Tus profetas creen que pueden engañarme. Aseguran hablar de parte mía y repetir mis propias palabras, pero eso es mentira. Lo único cierto es que yo nunca les he hablado. Los ricos son injustos, roban y asaltan a los pobres, maltratan a los necesitados y se aprovechan de los extranjeros refugiados. Yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, a alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Por eso voy a descargar sobre ellos mi enojo, voy a consumirlos por completo con el fuego de mi ira. Me las pagarán por todo el mal que me han hecho. Les juro que así será. Capítulo 23. Historia de dos prostitutas. Dios también me dijo, Ezequiel, voy a contarte la historia de dos hermanas. La mayor se llamaba Ojolá y representa la ciudad de Samaria, y la menor se llamaba Oholibá y representa la ciudad de Jerusalén. Desde que eran jóvenes se portaron como prostitutas, y eso es lo que son. Mientras vivían en Egipto, se dejaban tocar los pechos y acabaron teniendo relaciones sexuales con muchos hombres. A pesar de todo esto, yo me casé con ellas y tuvimos hijos e hijas. La historia de Ojolá. Como esposa, Ojolá me fue infiel. Se enamoró locamente de sus amantes asirios, que eran jóvenes muy bien parecidos. Vestían elegantes uniformes y sabían montar a caballo. En su país los reconocían como jefes. Eran los mejores hombres de su país, y Ojolá no solo tuvo amoríos con ellos, sino que además adoró a todos sus ídolos malolientes.
Tan enamorada estaba Ojolá de sus amantes asirios, que dejé que ellos hicieran con ella lo que quisieran. Así que ellos la maltrataron y le quitaron sus hijos y sus hijas, y a ella la mataron. Todas las mujeres hablaban del castigo que Ojolá sufrió. La historia de Oholibá. Oholibá se dio cuenta de lo que pasó con Ojolá, pero no aprendió la lección. Al contrario, se enamoró locamente de los asirios, que eran jóvenes muy bien parecidos y vestían elegantes uniformes, además de saber montar a caballo y ser jefes de su nación. Oholibá resultó peor que su hermana. En cierta ocasión, vio dibujados en las paredes a unos babilonios. Estaban pintados de rojo y al juzgar por su modo de vestir, parecían oficiales de alto rango. En cuanto los vio Oholibá, se enamoró de ellos. Enseguida mandó mensajeros a Babilonia y los hizo venir a donde ella estaba. Cuando llegaron, tuvieron relaciones sexuales con ella. Esto se repitió tantas veces que finalmente ella quedó asqueada y se apartó de ellos. Pero también yo sentí asco de ella, como antes lo había sentido de su hermana. Ella por su parte se acordó de los días de su juventud en Egipto. Se acordó de cuando dejaba que los egipcios le tocaran los pechos y de cuando tenía relaciones sexuales con ellos. Oholibá amaba a los egipcios con locura porque en su trato sexual se portaban como animales. Tú, Oholibá, sentiste nostalgia al acordarte de esos días y te entregaste de lleno a la prostitución. Pero yo soy tu Dios y te advierto que haré que tus amantes se vuelvan tus enemigos. Ahora te dan asco, pero vendrán contra ti de todas partes. Vendrán los babilonios, los caldeos, los de Pecod, Soa y Coa. Y vendrán también los asirios, esos jóvenes bien parecidos y elegantemente uniformados, que saben montar a caballo y son jefes de su nación. Todos ellos vendrán contra ti, llegarán bien armados y con grandes ejércitos, te rodearán por completo y te castigarán de acuerdo con sus leyes. Yo descargaré todo mi enojo sobre ti, y ellos te maltratarán con gran crueldad. Te arrancarán tus vestidos y te quitarán tus joyas. También te quitarán tus hijos y tus hijas, y a los que logren escapar los consumirá el fuego. A ti te cortarán la nariz y las orejas, y a quien quede vivo lo matarán. Solo así les pondré freno a tus deseos sexuales y a la vida de prostituta en que llevas en Egipto. Así no andarás buscando a los egipcios, ni volverás a acordarte de ellos. Yo soy tu Dios y te aseguro que voy a entregarte en manos de esa gente que odias y que te da asco. Entonces todo el mundo se dará cuenta de la clase de mujerzuela que eres. Tu desobediencia es la causa de todo lo que te ha pasado. Tuviste relaciones sexuales con esa gente y adoraste a sus ídolos malolientes. Además, seguiste el mal ejemplo de tu hermana. Por eso, te castigaré igual que a ella. Yo, el Dios de Israel, te juro que sufrirás el mismo castigo que sufrió tu hermana. Sufrirás burlas y desprecios, grandes sufrimientos y una terrible soledad. Así castigué a tu hermana Samaria, y así también te castigaré a ti. Después de eso, tú misma te desgarrarás los pechos. Yo, el Dios de Israel, he dado mi palabra y la cumpliré. Como te olvidaste de mí y me diste la espalda, tendrás que sufrir las consecuencias de tu desvergüenza como prostituta. Te juro que así lo haré. Ezequiel acusa a las dos hermanas. Dios también me dijo, tú, Ezequiel, encárgate de anunciarles a Ojolá y a Oholibá que son culpables. Recuérdales a Samaria y a Jerusalén sus repugnantes acciones. Ellas me fueron infieles, pues adoraron a sus ídolos. Además, son unas asesinas, pues presentaron a nuestros hijos como ofrenda a esos ídolos. Por si fuera poco, iban los sábados al templo, no para adorarme, sino para ofenderme.
Todo eso lo hicieron en mi propio templo. Luego mandaron traer a gente de tierras lejanas, y mientras tanto se bañaron, se pintaron los ojos y se adornaron con joyas. Cuando ellos llegaron, ellas los recibieron, recostadas en lujosas camas. La mesa estaba ya servida frente a ellas, y allí pusieron el incienso y el perfume que antes me ofrecían a mí. El griterío que se escuchaba era el de una multitud en fiesta. Era la gente que había llegado del desierto y que estaba adornando esas mujeres con pulseras y con bellas diademas. Entonces pensé, estos mismos van a acostarse con estas prostitutas, pero tan acabadas están que ni para prostitutas sirven. Y así sucedió. Una y otra vez tuvieron relaciones sexuales con Ojolá y con Oholibá, ese par de mujerzuelas. Pero un día los hombres justos las acusarán y declararán culpables, porque son unas adúlteras y asesinas. Yo, el Dios de Israel, ordeno que se reúna todo el pueblo para acusarlas, y que les hagan sentir el miedo, y les quiten todo lo que tengan, que las mate a pedradas, y que las atraviese con espadas, que mate a sus hijos y a sus hijas, y que les prendan fuego a sus casas. Así terminaré de una vez por todas con esta conducta repugnante. Cuando las demás mujeres vean el castigo que les daré a Ojolá y a Jolibá, no seguirán su mal ejemplo. Esas dos hermanas sufrirán el castigo que merecen por entregarse a la prostitución y por adorar a esos ídolos. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Capítulo 24. El ejemplo de la olla hirviendo. Habían pasado 9 años desde que llegamos presos a Babilonia. Era el día 10 del mes de Tebet, cuando Dios me dijo, Ezequiel, toma nota de esta fecha, porque hoy mismo el rey de Babilonia ha empezado su ataque contra Jerusalén. Quiero que vayas a ver a los israelitas y que delante de ellos hagas lo siguiente. Pon una olla en el fuego y llénala de agua para cocinar carne. Echa en ella lo mejor de la pierna, del lomo y de los huesos. Échale leña al fuego para que se cueza bien todo. Cuando termines, dales este mensaje de mi parte. Ay de ti, ciudad asesina, eres como una olla oxidada, que no se puede limpiar. Saca ahora los trozos de carne, no importa el orden en que salgan. Estás toda manchada de sangre. A la gente que mataste, la estrellaste contra las rocas. No dejaste que esa sangre la absorbiera la tierra. Pero yo dejaré que la sangre se seque sobre la roca desnuda. Así podré verla siempre, y no se calmará mi enojo hasta que haya hecho justicia. Les juro que así será. Ay de ti, ciudad asesina, yo mismo traeré la leña, y tú, Ezequiel, atiza el fuego, que se cueza bien la carne, hasta que el caldo se consuma y los huesos se quemen por completo. Pon sobre el fuego la olla vacía, para que el cobre se caliente, así se pondrá al rojo vivo, y el óxido se le quitará. Y aunque es tanto el óxido que tiene, que ni con fuego se le quitará. Tú, Jerusalén, eres como una olla oxidada. Tienes todo tan pegado tu pecado que aunque quise limpiarte, no quedaste limpia. Solo quedarás limpia después que te haya castigado. De eso me encargaré yo mismo. No voy a cambiar de parecer. Voy a castigarte sin piedad ni compasión por todo lo que has hecho. Te juro que lo haré, ya que he dado mi palabra y la cumpliré. Muerte de la esposa de Ezequiel. Dios también me dijo, Ezequiel, tú quieres mucho a tu esposa, pero yo te la voy a quitar de repente, y no quiero que llores, ni que demuestres tu dolor como hace todo el mundo cuando alguien muere. Vas a tener que sufrir en silencio. Por la mañana hablé con la gente y por la tarde mi esposa murió.
Al día siguiente me comporté como Dios me ordenó que lo hiciera. La gente me decía, con esto que haces, tú nos quieres decir algo. ¿De qué se trata? Y yo les contestaba, se trata de un mensaje que Dios me dio. Me ordenó decirles de su parte lo siguiente. Israelitas, ustedes se sienten muy orgullosos de mi templo, pero aunque lo quieren y lo admiran, yo voy a destruirlo, y voy a dejar que maten a los hijos y a las hijas de ustedes que se quedaron en Jerusalén. Cuando eso pase, ustedes no deberán llorar ni dar muestras de dolor como lo hace todo el mundo, como cuando alguien muere. Al contrario, harán lo mismo que Ezequiel, y por causa de sus pecados quedarán sin fuerzas, y apenas les quedarán fuerzas para llorar. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Ezequiel, yo les quitaré el templo del que están orgullosos y al que tanto quieren y admiran, y también les arrebataré a sus hijos y a sus hijas. Cuando eso suceda, uno de los que queden con vida vendrá a darte la noticia. Entonces tú romperás tu silencio y hablarás con quien te traiga la noticia. Tú mismo serás la señal para el pueblo, y así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Fin de la primera parte del libro de Ezequiel. Gracias por llegar hasta aquí, y si te ha parecido fácil de entender, regálame un like. También sabré que es hora de subir la segunda parte. Muchas gracias por ver y escuchar, y nos vemos en el siguiente video.